En 2010 ocurrió una tragedia que probablemente muchos de mis seguidores latinoamericanos, incluso los internacionales, recuerden, ya que fue una noticia que terminó recorriendo todo el mundo, y es el rescate en la mina San José. Recuerdo en aquella época, yo era adolescente, estaba yendo a la secundaria, recién empezando, las noticias en la televisión. Esa cancioncita del canal 13 de cuando hace frío y empiezan las noticias de la mañana y te estás por ir a la escuela, al menos así se vivía en Argentina, y después de la cancioncita, información sobre lo que estaba pasando en la mina. Evidentemente recuerdo muy poco porque la única noticia que recibía era en ese momento y cuando volvía de la escuela a la tarde, entonces no sabía demasiado acerca de este caso. Sí recuerdo las frases, las famosas frases de los 33 están bien, pero hasta que me puse a leer sobre el caso tal cual, no sabía mucho más acerca de cómo sobrevivieron, de cómo fueron rescatados, de qué ocurrió hasta el día 69. Así que decidí hacer este video para explicar un poco más acerca de lo que ocurrió en lo que muchos conocen como un gran milagro. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más, hoy tenemos el caso de los 33 mineros o el rescate en la mina San José. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La mina de San José se encuentra ubicada en la región de Atacama, específicamente a unos 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó. La historia de la mina se remonta a 1840, cuando fue descubierta. Desde ese momento comenzaron los trabajos de explotación. En un principio se extraía de allí principalmente plata, pero pronto se descubrió que también había oro y cobre en cantidades mucho más grandes, lo que la transformó en una de las 4 minas con mayor riqueza en toda la región. Para que se hagan una idea, en 1869 se extrajeron 88.742 kilos de plata. Durante más de un siglo, Eduardo Abbott figuró en los documentos oficiales de la mina como su dueño hasta la década de 1980, cuando pasó a estar a manos de una empresa llamada San Esteban I S.A., que había sido fundada por Jorge Kemeny, un ingeniero de origen húngaro que después de graduarse en 1957 emigró a Chile, en donde dedicó toda su carrera al sector minero, llegando a ser consejero general de la Sociedad Nacional de Minería, puesto que ejerció hasta acabar fundando su empresa y haciéndose responsable de la explotación de la mina de San José. Durante los siguientes años, la mina bajó considerablemente su producción, alcanzando las 1.200 toneladas anuales de cobre, lo que es en realidad una cifra bastante pequeña si se compara con la extracción de otras minas en Chile, que es el principal productor y exportador del mundo del cobre. Para mitigar esos efectos, la empresa San Esteban I S.A. empezó a trabajar en conjunto con mineras multinacionales que fueran capaces de invertir en los proyectos y asegurar una mejor extracción. Y si bien esto tuvo cierto efecto positivo en la década de los 2000, hubo por lo menos 2 accidentes anteriores a la desgracia sucedida en 2010. El primero de ellos sucedió en marzo del 2004, en un sector subterráneo de la mina, donde estaba prohibido circular y donde no se podía estacionar la maquinaria. El segundo, con resultados fatales, ocurrió a principios del 2007, por lo que se conoce como un planchón, que es cuando una roca de gran tamaño se desprende de las paredes de la mina. En esa ocasión, la enorme roca cayó sobre la rampa de acceso a la mina y se cobró la vida de más de un trabajador. Este incidente provocó la intervención del Cernageomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que decidió clausurar la mina desde enero de 2007 para realizar un exhaustivo proceso de revisión para determinar si era seguro seguir trabajando en el lugar. La inspección acabó el 30 de mayo del 2008 y si bien permitió continuar los trabajos en la mina, se impusieron varias condiciones.
Los responsables de la mina estaban obligados a realizar un proceso continuo de fortificación en las zonas de producción y en las rampas. Además, se vieron obligados a aumentar las medidas de seguridad introduciendo equipos especializados, contratando prevencionistas de tipo A y B. El trabajo de un prevencionista es minimizar accidentes, minimizar la destrucción del capital productivo y los efectos nocivos sobre el medio ambiente. Pese a estas y las otras tantas medidas de seguridad que fueron implementadas, no se pudo evitar la tragedia que ocurrió 2 años después. El derrumbe ocurrió el 5 de agosto del 2010, alrededor de las 14:30. La jornada laboral había empezado con normalidad, pero por la tarde se sintió un fuerte estruendo, el cual fue seguido por una gran onda expansiva. Un bloque de diorita de aproximadamente 700.000 toneladas y 180 metros de alto se desprendió de uno de los laterales de la mina desde una altura similar a la de un edificio y cayó justo en la única vía de acceso al lugar y parte de la chimenea de ventilación, que son huecos verticales excavados entre 2 galerías que tienen como objetivo extraer el aire caliente y viciado de las áreas subterráneas y reemplazarlo con aire fresco para que el aire sea respirable. Al momento del desprendimiento había 34 hombres en la mina, aunque uno de ellos, Raúl Villegas, iba subiendo al volante de un camión y pudo acelerar hasta llegar a la boca de la mina, logrando salir. El director de la mina, Carlos Pinilla, había escuchado el estruendo, pero no le dio mayor importancia, pensando que se trataba de una de las tantas explosiones programadas. Al acercarse a la boca de la mina para verificar que todo estuviese bien, notó algo raro. Había muchísimo más polvo de lo normal y escuchaba constantes crujidos que parecían provenir desde el fondo de la mina. Pese a que estos indicios eran señales claras de que algo inesperado había sucedido, la empresa tardó 5 horas en reportar el accidente a las autoridades, lo que a su vez atrasó el inicio de las operaciones de rescate todavía más, específicamente 8 horas más tarde después de que ocurriera. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior informó que 130 personas habían sido asignadas al operativo de rescate de los mineros, que estuvo en un principio a cargo del ingeniero en minas Miguel Fort Zanoni. Al día siguiente de los hechos, en la madrugada del viernes 6 de agosto, varios grupos de rescatistas empezaron a trabajar para intentar acceder a la mina a través de una de las chimeneas de ventilación. La idea era que los mineros subieran por una de las escaleras de emergencia dentro de estas chimeneas. Sin embargo, ese plan tuvo que ser descartado casi de inmediato. La empresa nunca había instalado la escalera de emergencia que por ley estaba estipulada. Esta fue la primera de muchas irregularidades que se descubrieron durante los 69 días que duró el rescate. Mientras se ideaba otro plan de emergencia, el sábado 7 de agosto se produjo un nuevo derrumbe que complicó todavía más las cosas, ya que bloqueó por completo el tubo de ventilación que los rescatistas querían utilizar como salida. Con todo el país siguiendo los hechos, el entonces presidente chileno Sebastián Piñera suspendió sus actividades oficiales como el viaje a Colombia para la asunción de su colega y en su lugar se trasladó a la mina de San José para estar con los familiares de los mineros y comunicarles la decisión oficial que el gobierno había tomado. Se iban a cancelar las operaciones y tareas de rescate. Se consideraba que la búsqueda e intentos de rescate iban a ser inútiles, no creían que pudieran encontrarlos con vida y por lo tanto era gastar recursos sin sentido. El gerente general de San Esteban I, Alejandro Bon, declaró en las siguientes horas que el rescate parecía cada vez más imposible, aunque de cierta forma también dio esperanzas, ya que declaró que en la mina había un refugio con frazadas, comida y agua en una zona muy cercana a donde había ocurrido el primer desprendimiento, por lo que expresó su deseo de que, de alguna forma, los 33 mineros atrapados hubiesen llegado hasta ahí. Estas declaraciones, en conjunto con el poco tiempo que se había destinado a buscarlos, hizo que las familias de los afectados y la población en general se indignaran. La sensación de que el gobierno no se había esforzado lo suficiente en buscar a los mineros era generalizada. La presión social fue tanta que para el lunes 9 de agosto volvieron a iniciarse las tareas de rescate, esta vez con una nueva estrategia. El responsable de informar todo esto fue el alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia. Según lo que dijo en una conferencia de prensa, se había concluido que existían dos posibles formas de llegar hasta los mineros atrapados. La primera de ellas implicaba realizar un sondaje para llegar a los mineros desde otra vía y además solicitar la ayuda de un ingeniero que conocía el lugar. Este era André Sugarret, quien estuvo a cargo del segundo intento de rescate que inició, realizando con maquinaria especializada pequeños ductos hasta llegar a la zona del refugio. Este segundo intento tomó más tiempo que el anterior. Era mucho más lento, pero prometía dar resultados, o eso se esperaba. El 19 de agosto, 10 días después de haber comenzado, una de las sondas que llevaba 726 metros de profundidad fracasa. No logra encontrar a los mineros, golpeando el ánimo de todos. Sin embargo, se continúa la búsqueda con otras 8 sondas que siguen perforando cuidadosamente. El 22 de agosto, la tercera sonda logra romper fondo a unos 688 metros de profundidad. Quienes monitoreaban la operación quedaron sorprendidos al oír golpes rítmicos que parecían ser humanos. Llenos de esperanza, procedieron a extraer la sonda y cuando ésta llega a la superficie, notan que en su extremo hay manchas de pintura roja que anteriormente no estaban ahí. Esa tarde de domingo, al terminar de sacar el último tramo de la sonda, los rescatistas encontraron lo que parecían ser varios papeles embarrados. Dentro de uno de ellos, en letras rojas, se dejaba leer lo siguiente: "Estamos bien en el refugio, los 33". En otro de los papeles se podía leer: "El trépano abrió brecha en el nivel 94". 17 días después del accidente y por primera vez se tenía certeza de que los hombres que habían quedado atrapados a más de 720 metros de profundidad estaban con vida. La noticia, que parecía un milagro, recorrió todo el mundo y se enfocó en Chile y en este rescate que parecía por fin tener resultados. Unas horas más tarde de ese mismo domingo, se introdujo a través de una sonda una cámara de video para inspeccionar no solo el camino hasta los hombres, sino también para poder tener algo de contacto con ellos. Fue la primera vez que se los vio desde lo sucedido, y el jefe de mineros repetía: "Estamos bien, esperando que nos rescaten". Las acciones de rescate se duplicaron. Al siguiente día se instalaron los primeros tubos de PVC llamados palomas que viajaban hasta el fondo de la mina para poder enviarles cosas. Lo primero que les hacen llegar es agua, bebidas isotónicas y medicamentos, mientras que también se les entregó un cuestionario para que cada uno de ellos respondiera con el objetivo de determinar su estado de salud tanto físico como mental. Como era de esperarse, los resultados de los cuestionarios indicaban que la gran mayoría de ellos presentaba un cuadro de estrés bastante severo. Las autoridades chilenas ya no eran las únicas que se involucraron en el rescate de los mineros. El 24 de agosto, por ejemplo, expertos de la NASA y la Armada Submarina de Chile se unieron a los equipos de rescatistas para brindar su asesoría, sobre todo en cómo mantener a los hombres tranquilos y psicológicamente estables en una situación tan extrema como la que estaban viviendo. Paralelamente, la maquinaria pesada comenzó a llegar en ese momento al lugar para iniciar labores de perforación a mayor escala. La idea era abrir un pozo por el cual rescatar a los 33 hombres. Y si bien puede que esto suene fácil, dicho así, no lo es en lo absoluto. De hecho, los encargados de hacerlo estimaron que demorarían unos 90 días en completar los trabajos de perforación. A través del mismo mecanismo de la sonda con una cámara, los mineros grabaron un mensaje para sus familias el 26 de agosto. En este se los puede ver con buen ánimo, entonando el himno nacional, pero, sobre todo, agradeciendo a sus familiares por el esfuerzo de rescatarlos. Los próximos días significaron una nueva complicación. Se descartó por completo la posibilidad de abrirse camino a través de túneles o las chimeneas de la mina. Generar un túnel llevaba meses, por lo que lo más viable era perforar una chimenea por la que al menos se pudiera ir sacando de a uno a cada minero. La decisión de un plan definitivo llevó varios días, llegando a cumplir los mineros un mes atrapados en el lugar antes de que se iniciara la nueva misión de rescate. Durante esos días, los mineros grabaron varios videos más para sus familiares y estos se hicieron públicos en todo el mundo.
Todos estaban siguiendo esta historia, pendientes en sus casas a cada momento. A cargo del ingeniero André Sugarret, se bautizó a la misión como Operación San Lorenzo en honor al santo patrono de los mineros. El equipo de rescatistas estuvo conformado por especialistas en rescates de riesgo e ingenieros, que juntos realizaron decenas de análisis y estudios para determinar el punto ideal donde perforar para abrir un pozo a través del cual pudiera viajar una cápsula que evacuara a los mineros. Para lograrlo, se armaron 3 planes que utilizarán 3 tipos de maquinarias diferentes. El plan A implicaba usar la máquina Strata 950 por su precisión y velocidad, además de que el equipo de operadores tenía un mayor conocimiento sobre ella. El inicio de las perforaciones con esta máquina fue el 31 de agosto, con una velocidad promedio de 20 metros por día. El avance fue bueno y si bien se tuvo que detener más de una vez por problemas técnicos, logró perforar un ducto de 33 centímetros de ancho que posteriormente logró ampliarse a 66 centímetros, espacio suficiente para que una persona ingresara y se pudiera izarla hasta la superficie. El 6 de septiembre inició también el plan B, ideado por el ingeniero Igor Proestakis. Tenía como objetivo asegurar que las operaciones del plan anterior avanzaran si la Strata tenía algún tipo de problema. Para esta fase se utilizó la excavadora Scram T130, utilizada normalmente para llegar a pozos de agua profunda. Se usó como guía el sondeo previo. Su objetivo era tallar del yacimiento cercano del refugio a una profundidad cercana de 620 metros. El 10 de septiembre el plan se comenzó cuando una máquina perforadora utilizada para cavar pozos petroleros entró a la mina. Esta máquina tenía la posibilidad de ahorrar tiempo en cuanto al plan B, por lo que generó grandes expectativas. Paralelamente se construyeron 3 cápsulas para el rescate, a las que se les llamó cápsulas Fénix. Su diseño fue hecho por el ingeniero Alejandro Poblete y fueron construidas por los astilleros y maestranzas de la Armada, en colaboración con la propia NASA. Las cápsulas tenían un diámetro de 54 centímetros y 8 pequeñas ruedas en la parte superior e inferior para permitir una movilidad dentro del ducto. Además, estas cápsulas estaban equipadas con un arnés para un ocupante, suministro de oxígeno y micrófonos con parlantes para comunicar al minero que viajara en la cápsula con los rescatistas en la superficie. La primera llegó a la mina el 25 de septiembre para ser probada. Si bien se habían creado específicamente para el rescate teniendo en cuenta todas las condiciones, era necesaria ponerlas a prueba antes de utilizarlas. Las pruebas con esta primera cápsula acabaron exitosamente el 30 de ese mes. Las otras 2 llegaron al lugar el 6 de octubre. Todo parecía indicar que el rescate estaba más cerca que nunca. El sábado 9 de octubre a las 8:05, después de 33 días de excavación ininterrumpida, la máquina del plan B logró llegar al refugio de la mina. Era sin duda el mayor avance que se había hecho, pero no significaba que pudiera sacarse a los mineros en ese mismo momento. Durante los siguientes 3 días, el equipo de rescatistas tuvo que trabajar instalando no solo el sistema por el que subieron a los mineros, sino también en la instalación de barras de acero que reforzaran el ducto por el que iban a sacarlos. El ministro de Minería, Lawrence Goldborn, anunció el 12 de octubre que el rescate iniciaría a las 0 horas de ese día, es decir, el 13, cuando 2 médicos y 2 rescatistas bajaran al fondo de la mina a organizar la operación. Como anunció el ministro, a la medianoche el miércoles 13 de octubre inició el rescate y tras 10 minutos se logró traer a la superficie al primer minero, continuando con los siguientes a un ritmo aproximado de 1 minero por hora. Para sacarlos había un orden, inspirado en las pautas de rescate de un submarino. Los primeros en ser rescatados eran aquellos que estaban en mejor estado físico y más hábiles.
Luego, los más débiles, aquellos enfermos crónicos y de más edad. Finalmente, los más fuertes psicológicamente, siendo el último el jefe Luis Ibarra. El tiempo promedio entre cada uno de los 33 rescates fue de 40 minutos, durando 22 horas con 36 minutos desde que bajó la cápsula con el primer rescatista hasta que subió el último minero rescatado. Los mineros habían estado 69 días, 6 horas y 51 minutos atrapados en el lugar. A partir del rescate se empezó a saber cómo habían vivido durante ese tiempo ahí. Durante los 17 días que los mineros habían estado encerrados sin contacto con el exterior, lograron sobrevivir gracias a que racionaron los escasos recursos que tenían. Con intervalos de 48 horas, cada uno de los mineros comía lo siguiente: 2 cucharadas de atún, medio vaso de leche y media galleta. Se organizaban respetando los liderazgos ya definidos por su trabajo: Luis Ursúa, Johnny Barrios y Mario Gómez. El primero era el jefe de turno cuando el derrumbe sucedió. Johnny fue responsable de los informes médicos y la administración de fármacos, mientras que Mario se convirtió en una especie de guía espiritual. Dentro del refugio decidieron distribuir el espacio entre sectores definidos y separados uno de otro. Tenían dormitorios únicamente usados para dormir o descansar, una sala de reunión para comer, recibir alimentos, estar juntos o conversar entre ellos y finalmente baños. Además utilizaron lámparas fluorescentes que podían graduar para establecer periodos de día y noche. A partir del contacto con el exterior, la organización se volvió todavía más estricta, siguiendo un régimen de organización asesorado por especialistas. Por ejemplo, se los obligó a armar parejas para que todos se sintieran contenidos. También se les entregó ropa especial para que estuvieran en la mina y además se les proveyó de elementos especialmente para su rescate. Mientras esto sucedía en lo profundo de la mina, en la superficie se fue formando un asentamiento al pie del lugar, donde decenas de carpas fueron instalándose en el suelo del refiero de Atacama. Eran los familiares de los mineros, que durante los 69 días estuvieron allí, en lo que se conoció como el Campamento Esperanza. Las fotos del campamento todavía pueden verse en internet. En ellas se observan letreros con fotos de los mineros y mensajes para ellos escritos en piedras que rodeaban el lugar. El campamento era enorme. Se calculó que aproximadamente unas 3.500 personas estuvieron viviendo en él, no solo entre las familias, sino también entre decenas de periodistas, organizaciones que llegaban para ayudar, predicadores de diversas religiones y demás. Después del rescate, la municipalidad de Copiapó se encargó de mantener el campamento, en donde se hizo un extenso altar en el que se establecieron imágenes de vírgenes, cartas de los mineros, objetos que habían tenido en la mina, cascos y otros elementos que hacían referencia a la epopeya. Los 33 mineros y sus familiares volvieron al lugar poco después del rescate para una especie de celebración religiosa. Los hombres habían pedido volver para conocer el lugar donde sus familias habían estado esperando por ellos. Era una forma para que los mineros concluyeran aquel episodio. Tras el rescate de los mineros, el presidente Sebastián Piñera se mantuvo en contacto con los 33 mineros, visitándolos en el hospital. Además, públicamente hizo declaraciones muy críticas sobre las condiciones de trabajo en las minas, prometiendo que no habría impunidad en este caso. Aunque esto no fue cierto. Las responsabilidades penales fueron investigadas en causa abierta de la Fiscalía de Atacama, pero después de 3 años fue cerrada sin formular cargos contra ninguna persona. La empresa San Esteban I se vio obligada a cerrar y despidió a los 300 trabajadores que desempeñaban en la misma. Al año siguiente de los hechos, en 2011, 31 de los mineros iniciaron un juicio civil contra el gobierno chileno por negligencia en el cumplimiento de sus deberes de fiscalización, reclamando cada uno de ellos $535.000. El juicio acabó en septiembre del año pasado, 2023, cuando la Corte Suprema de Chile dictaminó que los mineros recibieran una indemnización por su traumática experiencia. Se determinó que cada uno recibiera $46.000, por lo que el Estado chileno debió pagar un total de $1.4 millones. Hoy por hoy existen 3 películas inspiradas en la historia de los 33 mineros. Y así concluye la historia del rescate en la mina San José.
Probablemente muchos de ustedes lo recuerdan, igual que yo. Tengo en este canal varios seguidores chilenos, así que si quieren incluir algo más o sus propias experiencias con este caso, por favor háganlo en los comentarios que los estoy leyendo y probablemente otros seguidores quieran saber más al respecto. Así que, bueno, hasta acá llegamos con el video. Es una historia muy interesante y también muy esperanzadora. Si tienen alguna recomendación de otros casos latinoamericanos que quieran que haga, por favor déjenlos también en los comentarios. Con eso dicho, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.